Exantemas cutáneos. En esta diapositiva, en el fondo las que vienen, vamos a tener que hacer diagnósticos diferenciales de distintas patologías que dan exantema cutáneo y saber principalmente la etiología más que la terapia, porque la mayoría de estas enfermedades tienden a provocar en el fondo, o que las tienden a provocar son virus o son virales que se manejan de forma sintomática. Vamos primero con el exantema viral inespecífico. Este exantema viral inespecífico se puede asociar a la infección por distintos tipos de virus, típicamente herpes, ¿ya? Y se manifiesta como un exantema con máculas y pápulas, ¿ya? Generalizado, y otra característica que tiene es que es no pruriginoso. No pruriginoso. Bueno, su tratamiento es sintomático. Luego tenemos el eritema infeccioso, que en el examen del año pasado, del 2017, fue preguntado 2 veces la misma prueba. Es un exantema reticular, ¿ya? En encaje, ¿ya? Es un exantema eritematoso, obviamente, porque también se dice que hay un lívedo reticularis, ¿no? Acá un exantema reticular, el lívedo es de color purpúrico, ¿ya? Que está asociado también a un eritema conocido en las mejillas como el signo de la cachetada, ¿ya? Esta infección es provocada por el parvovirus B19. Bueno, la causa asociada. Luego está el exantema súbito. El exantema súbito se caracteriza por un cuadro de fiebre importante que tiene el paciente, febril intenso como aparece acá, que luego de exceder este cuadro febril aparece el exantema, ¿ya? Es decir, primero la fiebre y después el exantema. Este exantema súbito está asociado principalmente a la infección por virus herpes 6, pero también puede estar asociado a infección por virus herpes 7 en menor cuantía. Acá nos han preguntado el diagnóstico, que es simple, y la complicación asociada. En este caso, las complicaciones asociadas corresponden principalmente a las convulsiones febriles. Posterior a eso, al cuadro de fiebre que se no hay muchas complicaciones relacionadas, febriles. Luego está el sarampión, que es una de los exantemas que no debería aparecer, ¿ya? Acá la infección la causa, perdón, es por la infección por el virus sarampión. Se manifiesta como un exantema generalizado de tipo rojo intenso, que va a tener conjuntivitis también viral, ¿ya? Conjuntivitis viral, asociado a la presencia de unas manchas blanquecinas en la mucosa, ¿ya? Que se llaman manchas de Koplik. En este caso, recuerden, por virus sarampión, lo que hay que hacer con este paciente en el fondo es diagnosticar su caso clínico. La mera sospecha basta para notificarlo, pero igual se confirma. La conducta acá es notificar, confirmar, con inmunoglobulinas, con serología, y tratamiento sintomático, ¿ya? Antes se da vitamina A, pero en verdad es que es tratamiento sintomático el más adecuado para este paciente. La rubiola es otro de los exantemas que no debería estar. Este exantema es provocado por el virus de la rubiola, ¿ya? Virus rubiola, que es un exantema rosado tenue, ¿ya? O sea, casi no se nota, asociado a enopatías cervicales y retroauriculares. Eso es todo. No mucha fiebre, ¿ya? Es un exantema rosado y sería. El problema de la rubiola es que está asociado al TORT, ¿ya? Recuerden que la R es de rubiola. Y el TORT se caracteriza acá por presentar niños que tienen en el fondo cataratas congénitas, es decir, entre paréntesis, leucocoria bilateral. Eso también se ve en la clase de oftalmología, asociado a cardiopatías congénitas, como por ejemplo la C y B, comunicación interventricular, que sería la más frecuente. Luego está la escarlatina, que es causada por Streptococcus, ¿ya? El mismo Streptococcus que nos provoca la faringoamigdalitis estreptocócica, en ocasiones va a producir toxina eritrogénica, ¿ya? Esta es la toxina que produce la escarlatina, que es un exantema, ¿ya? Aquí vamos a poner algunas características. Es un exantema mayor en pliegues,
¿ya? Que respeta zona peribucal. Vamos a escribir algo de otro color acá que es importante. Que el exantema sea mayor en pliegues, esto se denomina líneas de Pastia. Y que respete la zona peribucal, esto se conoce como el triángulo de Filatov. Además de eso, el exantema, recuerden que es como un exantema áspero. Es áspero, que también se conoce como en piel de gallina o en piel de gallina. Existen dos tipos de escarlatina, una faríngea, que es la más frecuente, o una quirúrgica, que es más grave por infecciones cutáneas y como aparece en la diapositiva. La escarlatina de tipo faríngea se maneja con amoxicilina, igual como están manejando un paciente con faringoamigdalitis estreptocócica. En cambio, el paciente con escarlatina quirúrgica se tiende a manejar de forma hospitalizada con ceftriaxona, ¿ya? O, perdón, más que ceftriaxona, clindamicina asociada a otro tratamiento para disminuir la producción de toxinas. Varicela. La varicela es uno de los exantemas ya, más frecuentes. Tiende a manifestarse en brotes, ¿ya? Y disculpen por algo, pero antes de seguir, quiero decir que la rubiola, ante sospecha, se notifica y luego se confirma, obviamente, con serología. La varicela ahora. La causa de la varicela, antes de hablar de que es el más frecuente de todos, que hablar de su causa, es provocada por el virus herpes ya zóster, claro, virus herpes zóster o número 3, bueno, o virus herpes 3. ¿Claro? Ya vimos que el 1 era el de la estomatitis herpética, ¿ya? Compromiso bucal. El 2 es el que produce la ETS. El 3 es este. 4 y 5 serían el Epstein-Barr y el citomegalovirus. El herpes 6 es el que producía el exantema súbito, con el 7 también. El 6 también podría estar asociado a una patología dermatológica conocida como la pitiriasis rosada. Y el herpes 8 es el que se asocia a VIH provocando el sarcoma de Kaposi. Bueno, ahora sí, sigamos. Pequeño paréntesis de herpes. La varicela es un exantema que tiene lesiones en distintos grados de pápulas, vesículas, pústulas y costras. Su característica principal es que es súper pruriginoso. ¿Ya? Muy pruriginoso. En la próxima diapositiva vamos a ver más detalles respecto a él. La varicela zóster ya es una consecuencia que queda de la varicela normal. Es el herpes zóster que queda bordadito en los ganglios ya de las neuronas en el fondo del sistema nervioso periférico, que en algún minuto, sobre todo ganglios serían sensitivos, en algún minuto cuando el paciente pasa por un mal momento esto aflora, ¿ya? Provocando estas lesiones pápulas vesiculares, ¿ya? En una base eritematosa que se extienden por todo el dermatoma, ¿ya? Es decir, desde el dorso hasta la parte anterior de un lado, ¿ya? Asociado en el fondo a un dolor neurálgico muy intenso, que es principalmente más intenso después de que las lesiones ya empiezan a curarse, ¿ya? A mejorarse. Acá, dolor neurálgico, recuerden que es más importante, es mayor aún, mayor después, y por eso se llama neuralgia posherpética. Pueden preguntarle el diagnóstico de esto, ¿ya? Que no es tan difícil. Mucho dolor con esas lesiones en distribución de dermatoma. Varicela. La varicela es importante porque se puede producir o se puede manifestar, perdón, en brotes, ¿ya? Que por si acaso se notifican. Las complicaciones que puede tener una varicela en general pueden ser complicaciones agudas o posvaricela, siendo las primeras las más graves en el fondo, que por lo mismo se manejan de forma más activa. Piensen que las más agudas son más frecuentes en pacientes ya adolescentes o adultos de 15 años, y dentro de las complicaciones la más frecuente es la neumonitis o neumonía por varicela.
La posvaricela, ya que aparece, esto es 10 días, 10 a 14 días posvaricela, se manifiesta más en niños y corresponde a una cerebritis por varicela, es decir, dismetría, adiadoxinesia, ataxia y vértigo después de una varicela en un niño. Profilaxis y tratamiento, acá la vacuna de la varicela es una vacuna que está fuera del Programa Nacional de Inmunizaciones, se da al año de vida, es una vacuna atenuada, no se puede dar en embarazadas. El aciclovir es lo utilizado como de forma profiláctica en contactos de riesgo, ¿ya? Que sería más o menos los pacientes que vienen a continuación, que se da también como profilaxis o también como tratamiento. Estos son los pacientes. Segundo caso intradomiciliario, ¿ya? Segundo caso, inmunocomprometidos, adultos, mujeres embarazadas. Y esta parte del embarazo hay que complementarlo con la guía de apoyo, ya que en la embarazada a veces hay que confirmar todo esto, si es que está con varicela o no, o si tiene más riesgo de varicela o no, ya que puede provocar TORT, así que el manejo es un poco más minucioso y hay que verlo en la guía de apoyo, bueno, que consiste en confirmar si existe o no varicela con la IgG. Véanlo en la guía, complementenlo. Neutropenia febril. Acá tenemos varias causas que producen la neutropenia febril, pero lo más importante en este contexto, en la clase de infectología, sería adentrarnos más en los agentes más frecuentes, ¿ya? Y los tipos de infecciones que pueden presentar estos tipos de pacientes. Causas primero, tenemos infecciones que, obviamente una infección muy avanzada, quizás como por un VIH podría provocarlo, o otras infecciones que dañen más los granulocitos. Neoplasias también, obviamente, como los cánceres, las leucemias, ya me refiero a cánceres hematológicos, disculpen, como las leucemias o los mielomas también van a afectar más esta zona, la médula. Las causas farmacológicas, ya como hemos visto en hematología, la clozapina puede ser una de ellas, causas autoinmunes también como un lupus. El diagnóstico se hace con neutrófilos que sean menores a 1000. A veces hay que calcularlos por si acaso. Y va a ser más grave cuando sean menores a 500. Dentro de los agentes ya tenemos la pseudomonas, que fue uno de los que mencioné hace un rato, o que les dije en realidad que eran agentes que tenemos que ver acá como importante. Por lo mismo, el tratamiento inicial es con doble cobertura para pseudomonas. Esto, que lo voy a poner en verde, significa en muchas ocasiones darle a este paciente un fármaco que se llama ceftazidima más un aminoglicósido, que sería la amikacina o la gentamicina. Como opción B a este tratamiento se puede dar un antibiótico muy potente que sea como el cefepime, cefalosporina de cuarta generación o el moxifloxacino. Ahora, si este paciente no responde en 48 horas, lo de elección es agregar siempre, si no hay respuesta en 48 horas, agregar vancomicina para cubrir posibles bacterias resistentes ya a antibióticos previos, como el Staphylococcus aureus meticilin resistente. Y si en una semana no hay respuesta para nada, acá habría que pensar en posibles micosis invasoras y por eso se añade la anfotericina B. Dentro de las micosis invasoras acá, la más frecuente sería la aspergilosis, que lo vamos a ver en las próximas diapositivas. Micosis invasora entonces. Aspergilosis es la que les dije que íbamos a nombrar ahora. Es una causa rara dentro de todo, pero que ha sido preguntada ya en varias ocasiones en el examen. Bueno, en el último de julio del 2018 se preguntó esta imagen que está acá, en un paciente que tenía antecedentes de una tuberculosis hace varios años tratada y que estaba con cuadro de fiebre, compromiso de estado general, baja de peso y tos con expectoración en ocasiones hemoptóicas. ¿Ya? Lo característico de esta infección es que primero se forma un aspergiloma, ¿ya? Un aspergiloma que sería la infección e inflamación de un lugar ya preexistente, o sea, de una cavidad preexistente, producto, por ejemplo, de una tuberculosis. Como se ve en la imagen, se ve esta como
imagen hidroaérea, ¿ya? Que en el fondo es como una cápsula que hay, la cual se encuentra con el aspergiloma adentro y aire alrededor. Voy a borrar esto de acá arriba que me queda un poco malo. Voy a borrarlo todo y lo voy a explicar de nuevo. Sería entonces, no tengo un lápiz más delgado, perdón, pero sería esta lesión de acá arriba. Claro, que ahí la puedo circunscribir un poco mejor y que tiene este nivel o esta imagen como aérea al medio, que sería esta área que está destacada aquí. ¿Ya? Toda esa área es lo característico de un aspergiloma. La preguntaron así, como les dije, paciente con tuberculosis previa, que hace años venía con ya más sintomatología, en el último año sobre todo, con disnea, etc. Y dentro de la alternativa aparecía incluso cáncer, tuberculosis y esto. Miren, por la imagen era compatible con un aspergiloma, era lo más probable. Por eso la pongo acá para que ojalá la aprendan. Bueno, si la llegan a preguntar, preguntaban simplemente el diagnóstico. Y para que además tengan en su base de datos, el tratamiento para este paciente debería ser con anfotericina B. Ahora, el otro lugar comprometido como con micosis invasoras clásico, ¿ya? Es los senos paranasales. Y esto es el paciente diabético mal controlado, ¿ya? Es decir, un diabético con hemoglobina glicosilada, ya que está alrededor de 12 a 13%. Bueno, claramente insulino requirente y que no se está tomando o no se está poniendo bien su insulina. En este grupo de pacientes tenemos la infección por el mucor, que es un hongo en el fondo invasor que, como les dije, compromete los huesos paranasales, puede comprometer hasta la órbita, ya hasta el oído. Su clínica es esa, compromiso de estos lugares, dando, por ejemplo, diplopía, estrabismo, dolor, mal olor nasal, que sería como cacosmia, y ellos no lo sienten, anosmia, ¿ya? Además de esto, puede presentar lesión negruzca, ya que aparezca por una fosa nasal. Y en el caso de la mucormicosis, el examen de elección es un TAC o una resonancia de cavidades paranasales. Y la conducta final, aparte de darle anfotericina B, tiende a ser quirúrgica, ¿ya? Intentando remover la hemicara comprometida. Sin embargo, como suena, tiene poco éxito muchas veces, ya que la otra hemicara también se encuentra con microscopía positiva para el mucor, así que puede ser bastante grave.